9 de la mañana, 24 minutos. El presidente Petro acaba de escribir un trino nostálgico sobre la falta que le está haciendo la reelección en Colombia. Él, que había sido tan crítico de la figura de la reelección, está citando una encuesta de la revista Cambio, publicada este fin de semana, en donde dice que el presidente Petro tiene unas cifras de aprobación todavía muy aceptables o muy favorables para él. La encuesta que está citando el presidente da una opinión positiva de 48% para el presidente Gustavo Petro. Imagen negativa, esto es simplemente un tema de imagen, de 42%. Y el presidente Petro, con base en esta encuesta, repito, alrededor de su imagen, dice lo siguiente. Esto es en modo añoranza hacia la figura de la Constitución. Al principio Uribe, lo cito entre comillas, Héctor, al principio Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambió después para permitir reelegirse e impedirlo a todos los demás. Solo se permitió reelegir a Uribe y a Santos. Pero aquí, se refiere a esta encuesta, se expresa de nuevo que la mayoría es otra, como si la encuesta tuviera palabra divina, ¿no? Como si estuviera diciendo la encuesta que él va a ser reelegido. Oráculo. Y que Colombia desea progresar y permitir, o sea, una cantidad de conclusiones alrededor de la encuesta, y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas. El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador. Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere, de desobedecer al... Esta es la nostalgia de la reelección, mire lo curioso. Sí, pero... Desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos. Es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación, firma Gustavo Petro. Pero ¿de dónde saca que se va a desobedecer al pueblo y que por lo tanto no hay democracia? Si al contrario, estamos en un proceso cuyo objeto consiste fundamentalmente en saber si el proyecto del presidente Petro continúa en cabeza de Iván Cepeda o no. Antes de eso, Héctor, es que eso es lo que se le va a someter a la decisión de los colombianos en las elecciones. Esto gira en torno a la figura de Gustavo Petro. Hay un proyecto político. Hay una pregunta. Bueno, por eso, pero es que ahí es donde él se equivoca. Él confunde la democracia y las instituciones con él mismo. Y no, hay unos procesos democráticos dirigidos a saber si eso que él dice en ese trino es cierto o no. Si la mayoría de la gente en Colombia quisiera que el gobierno siguiera por la misma senda. Antes de esa es por qué el presidente Petro, o de dónde saca el presidente Petro, que una imagen que le adjudica una imagen favorable, una encuesta que le adjudica una imagen favorable, es la encuesta definitiva para asuntos de reelección. Esa es la pregunta. Me va bien, tengo buena imagen según esta encuesta, que es apenas una de muchas otras encuestas. En esta me va bien, en consecuencia yo sería reelegido. ¿Ese es el estado de opinión? Intentando reeditar el estado de opinión, intentando reeditar lo que significaba en algún momento hay que discutir qué es democracia allí, hay que tener muy claro qué es democracia. Es que algunos están creyendo que democracia es simplemente votar. No, la democracia es un sistema más complejo, además, tiene más características. La popularidad no necesariamente es el único indicador de la intención de la continuidad de un proyecto político, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Dicho eso, en torno a una persona. Dicho eso, lamento decirles que si hubiera reelección, ganaría la reelección Gustavo Petro. Según las encuestas, sí. Sí, yo soy... si el candidato de Petro es Cepeda, y Cepeda tiene el 30%, el 31%, lo que sea, lo que digan las encuestas, el presidente Petro, usted puede estar, Héctor, puede sonreír, pero el presidente Petro... Sí, me da un poco de risa el vaticinio, pero porque me sorprende, digamos, ¿no? Pero digo, yo no creo en esto, no creo, a mí no me parece... Es un dato, ¿no? Pero no vale la pena, digamos, es una discusión sobre hipótesis. Y así como convenció al centro hace 4 años de que él no era un presidente de izquierda y de que iba a gobernar con moderación, sería capaz, ya ganó una vez y había estado antes a punto de... Yo sospecho que efectivamente si hubiese reelección, el presidente Petro volvería a ganar las elecciones. Puede ser, es decir, usted tiene, digamos, un punto de que es el principal argumento, y es que efectivamente el presidente Petro
tiene una imagen favorable razonablemente buena y una imagen de su gestión, una calificación de su gestión, pues también razonablemente buena para un porcentaje importante de los colombianos. Pero yo sigo creyendo, me parece que las encuestas todas, a pesar de esta, lo siguen mostrando, es que ese apoyo es minoritario y que es muy difícil que quienes no apoyan al gobierno del presidente Petro cambien de opinión de aquí al día que haya elección, con Petro o sin Petro de candidato. Meta en esa evaluación que usted está haciendo, Héctor, la fuerza del gobierno. Si el presidente Petro ganó sin estar en el gobierno, usted sabe el inmenso poder que tiene un presidente de Colombia. Y eso se muestra en las encuestas. El aparato burocrático, la capacidad política del Estado colombiano. Ya está sumado en la encuesta. Eso ya está sumado. Lo de Cepeda no solo es voto de opinión, ¿no? Eso ahí ya está la sumado en la maquinaria del encuesta. gobierno. Eso ya está sumado. Eso ya está sumado por un lado. Y adicionalmente, pues venimos de un efecto de tres cosas muy, muy significativas en el discurso divisorio del presidente. Primero, esa narrativa de que los impuestos son los impuestos para los mega ricos. Pero eso, mucha gente traga entero. Segundo, es que el aumento del salario mínimo. No es lo que yo creo. No, estoy de acuerdo. Estoy simplemente. Pero hay una parte del país, la tercera, o no sé. Claro, Néstor, es que yo lo que quiero es registrar que le ha comprado ola, al presidente Petro la tesis de que él defiende a los pobres, claro, y de que la culpa de los males de Colombia es de los ricos. Sí, lo que le estoy tratando de decir es que son cosas que recientemente han tenido un impulso muy grande, con el aumento del 23% del salario mínimo y la tercera cosa, el anuncio de la rebaja en la gasolina. Entonces, si bien es una de varias encuestas, lo que sí es cierto es que la ola de favorabilidad que muestra esta encuesta, aunque varios ya la han criticado y ya la han puesto en entredicho, pero más allá de eso hay una ola de favorabilidad que tampoco podemos caer en pensar que es sostenible, porque es que están muy recientes esas medidas a las que hice Aurelio, referencia. El dato al que se refiere María Consuelo es un dato que revela el aspirante a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, diciendo que el CNC debería declararse impedido porque tiene 9 contratos con el gobierno para hacer encuestas al gobierno por 14.000 millones de pesos. Yo leí la cosa, pero no, pues ese es un detalle que seguramente pesa en la encuesta. Pero yo sí creo que Petro hoy tiene, si hubiera reelección, sería un candidato muy fuerte. No solo por él mismo, no solo por la política que ha agitado de confusión y de engaño, sino por todo el aparato del Estado que tiene. Es que están nombrando todavía para ayudarle a Cepeda, están nombrando en el Ministerio del Trabajo, están nombrando en un lado o en el otro. Ahora, una pequeña cosa. A mí lo que más me llama la atención de ese trino, Néstor, es el que él se autoidentifica con la espada del libertador. Entonces, estamos hablando no de la reelección de Petro, estamos hablando de la reelección de Simón Bolívar. En esas vamos, es que Petro se proclama en la espada del libertador y entonces ya estamos hablando de la reelección de Simón Bolívar. Pero le veo posibilidades, le vería posibilidades. Me preguntan algunas personas si me volví petrista, padre, porque digo que Petro ganaría la reelección. Se volvió realista. Es un análisis. No, estoy diciendo. Es un análisis, porque no es otra cosa. Reconozco en el señor presidente un político muy hábil, un hombre intrépido, Néstor, que fue capaz, entre otras cosas, de camuflarse en el centro hace 4 años para ganar las elecciones y que sería capaz, como está quedando demostrado, porque lo ha hecho sin ser candidato, de utilizar todo el gobierno para sumar votos a la habilidad natural que tiene. Néstor, reconocer... Así que el presidente Petro obviamente sería un jugador, como sería también Álvaro Uribe si hubiese reelección. Es que si hubiese reelección no sería solo para Gustavo Petro. Si hubiese reelección, estaría metido ahí también en el baile, al otro lado, el expresidente Néstor, Álvaro Uribe. Quien quiera opinar sobre la tesis de Petro, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, sobre la nostalgia del presidente Petro, que la verdad es tirar corriente, porque no hay posibilidades a estas alturas de que él sea solo si saliera adelante una constituyente, Ricardo. Porque ojo ahí al tema, en la elección de Congreso se define mucho, si hay mayorías amplias de la izquierda, van a buscar una constituyente. Pero ya no alcanza. Vamos Néstor,
Pero ya no alcanza. Ya no alcanza en este gobierno. Bueno. Pero en el 2020 podría volverse a postular. Eso es otra cosa, pero ya inmediatamente, como dice Néstor, para ahora no es más que un sueño. 2030, perdón. No es más que un sueño. Puede ser reelección no inmediata, sino mediata. En el 2030. Sí, claro, pero ya para allá no. ¿Qué es lo que yo quiero insistir? Pero porque lo que usted dice. No, es que podría ser reelegido Gustavo Petro, no para el 2026, sino pero para el 2030, por ejemplo. Claro, pero es que él lo está pensando es para allá. Por eso es que es un sueño. No creo. No está Néstor, pensando. pero mire, lo que usted hace, señor, lo que usted hace que es reconocer que si hubiera reelección en Colombia, muy probablemente Gustavo Petro se reelegiría presidente. Claramente no lo hace petrista. Lo que hace es ver a ese país que hoy ha sido malentendido, desconocido, ese 30% que ha estado marginado del gobierno, del poder, como el ministro de Igualdad que entrevistamos la semana pasada, y entender que Colombia, siendo el tercer país más desigual del mundo, pues tiene unas deudas de dolor y de resentimiento en los sectores populares que a la cual se dirigen pocos políticos. De hecho, otro de los políticos que le habla a esos sectores populares es el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esos dos figuras, tanto Gustavo Petro en la izquierda como Álvaro Uribe Vélez en la derecha, han entendido que este país necesita no solo necesita política social, necesita una política de reducción de la desigualdad. Y esa comprensión no la tiene ninguno de los candidatos. Y aunque algunos traten de decir que esto se trata... Ese es el discurso de izquierda, Luis Ernesto. No, ese no es el discurso de izquierda, Néstor. Que interpretan ¿Sabe quién redujo la jornada laboral? Álvaro Uribe Vélez. La propuesta de reducir la jornada laboral es del Centro Democrático. Este año vamos a pasar de una jornada de 48 horas hace algunos años a una de 42 horas por una propuesta del Centro Democrático. Entonces, aquí lo que tiene que entender el país es que en la presidencia de Colombia no se gana sin entender al 40% de la población que se siente que está marginado de las posibilidades. Y claro, el presidente Gustavo Petro, que es un hábil populista, logra esa movilización a través de movilización del rencor, del resentimiento, del dolor. Lamentablemente, ojalá lo hubiera hecho a través de la movilización de la esperanza, de sentimientos positivos de construir un país unido. Pero desconocer ese país ha sido el grave error de muchos analistas que hace 6 meses decían, no, Gustavo Petro está liquidado, ahí no va a pasar nada, antes estamos desesperando los minutos para que se vaya porque está en la inmunda. No, las encuestas todas, no solo esta del CNC, todas dan por ganador a Iván Cepeda, incluso las encuestas contratadas por las campañas de la derecha. ¿Y por qué? No porque Iván Cepeda sea una gran figura política de un momento a otro, es porque él es el de Petro, él representa la continuidad de un gobierno que le ha dado voz a sectores que no han tenido voz. Y si los candidatos tanto del centro como la derecha no entienden que no pueden destripar a la izquierda, como dice uno de los candidatos, sino que tienen que darle voz a esos sectores marginados, van a perder la presidencia. Pero vermémosle al entusiasmo, Luis Ernesto. No hay ninguna encuesta en la cual el gobierno del presidente Petro o su candidato obtengan mayoría. Todas las encuestas, con todos los métodos que hacen por teléfono, por internet, presenciales, pero es la mayor preguntas, de las minorías, 4.000 preguntas. Claro, pero es que ganas la mayoría en un sistema de doble vuelta de elección presidencial. Exacto, eso que usted acaba de decir es la respuesta perfecta de por qué va a perder el presidente Gustavo Petro y su candidato en la elección presidencial del mes de junio, no en mayo, porque en mayo va a ganar, igual que ganó ganó Jara, la candidata de Boric en Chile, ganó la primera vuelta, igual que ganó el señor Sergio Massa, candidato de los Kirchner en la primera vuelta de la elección presidencial y perdió en segunda. Igualito va a pasar en Colombia, porque el presidente Petro y su sector político no ha logrado conseguir más allá del 30 o 35% de apoyo duro. Pero era lo mismo hace 4 años. Y el 65% adicional. Y el presidente Petro hace 4 años, entre primera y segunda vuelta, pasó del 32 al 52%. Pero es que no era presidente. El presidente se llamaba Iván Duque, que también utilizó, igual que el presidente Petro, igual que el presidente Santos, toda la maquinaria política a la que ustedes les están dando un valor que es relativamente marginal. Bueno, 9:38 minutos. Yo no creo que sea tan marginal, señor Álvaro. Llegó el momento de mirar el panorama político con más realismo. Y en estos resultados hay muchos aciertos hábiles de Petro, pero hay mucho de fracaso de la oposición. Una oposición malísima, que creía que era fácil derrotar a Petro, que se engolosinó con unos escándalos sin entender que
en el mundo de hoy a Uribe, a Trump, a Petro, los escándalos no le quitan un pelo, que creen que el electorado es la gente con que ellos hablan y que cayeron como niños en la polarización que le convenía a Petro y que no han entendido todavía que un sistema político populista como es el colombiano, hiperpopulista, tiene unas reglas distintas. Usaron la misma estrategia que han usado siempre contra Petro, de tratar de atajarlo. Porque la culpa siempre los ha vencido. Pero permítame decir esto, Néstor. Al antipetrismo. Siempre los ha vencido. Y muchas cosas que hoy son evidentes, lo fueron evidentes siempre. Yo las veía clarísimo y por eso me decían petrista. Espero que ahora me digan más que petrista acertado. Porque es que esa polarización enceguece, que es la habilidad de Petro, y no permite ver las habilidades del otro. Esta oposición la tenía muy fácil con Petro, por la manera de gobernar de Petro. Y está fracasando terriblemente. Y en esa polarización lo que hizo fue empujar a Petro al extremo máximo para que pudiera hacer todo lo que está haciendo. Yo estoy de acuerdo. Si hubiera habido, ya termino, si hubiera habido un ambiente político de mayor acuerdo, claro, que era difícil con Petro, pero de eso consiste la habilidad. Sí. Álvaro no habría hecho muchas de las cosas. Álvaro, yo estoy de acuerdo con Álvaro. Yo creo que también es una responsabilidad de la oposición. Sí, no la culpa, una responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque es que no hay propuestas. Mire, el señor presidente ha hecho unas propuestas claras en favor del tema social. ¿Cuáles son las que ha hecho la oposición? ¿Dónde están? No están. Eso yo estoy de acuerdo con Álvaro. Se han quedado en tire piedra y no han propuesto construir. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Lo que pasa es que el ruido de las redes del gobierno y del presidente es mucho más alto. No, todos hacen propuestas. Hay que escucharlas. La única propuesta... No las ha habido. Claro que las hay. No la ha habido. Mire, Néstor... Y no puede echársele la culpa siempre a la oposición. Pero sí tiene que reconocer su responsabilidad. De por no haberse agachado al gobierno es agacharse, de Petro. Es hacer propuestas. No, porque dicen que es por culpa de que no hubo consensos. El gobierno no quiso hacer consensos nunca. Pero ¿hay problemas sociales o no hay problemas sociales en este país? Sí. Todo el mundo lo sabe. Claro, es el tercer país más desigual del planeta. Claro, estoy de acuerdo. Y el presidente ha hecho unas propuestas frente a eso. Claro, y la oposición no. La única propuesta del Centro Democrático, la única propuesta, permítame, Néstor. Este debate que hay alrededor del presidente Petro, del estilo de gobierno del presidente Petro, es el mismo debate que hay en Estados Unidos alrededor de la manera particular como gobierna el presidente Trump. Y el desafío, el dilema no es mayor porque es alrededor de cómo se le responde a estos claro, nuevos Néstor, populistas. pero hay que responderle con una visión de país, no simplemente que la solución a todos los problemas de Colombia es sacar a Gustavo Petro del poder. Es que, Néstor, la seriedad en eso se ha equivocado ante los nuevos populismos. En eso se ha equivocado, por ejemplo, Abelardo de la Espriella. Toda la consulta por Colombia, su único aglutinante, lo único que los une, porque ahí hay exministros del gobierno Santos, ahí está Vicky Dávila, está el Centro Democrático, lo único que los une es la propuesta de sacar a Gustavo Petro del poder el 7 de agosto, como si de manera mágica el 8 de agosto se resolvieran todos los problemas del país y superarían el problema más profundo que tiene el país, que es la desigualdad. Es el tercer país más desigual del planeta y eso no sale gratis. Eso lo que genera son profundos resentimientos Pero sigue siendo el más que desigual capturan los con Petro, populistas, ¿no? por supuesto. Sí, populistas de cualquier orilla política. Petro, ¿no? ¿Qué sigue siendo el más desigual. Que Colombia sigue siendo el más desigual con Petro. Es que aquí el problema de la oposición no es la oposición que como tal. Aquí el problema es que la oposición no ha logrado desenmascarar las mentiras de Petro. Por ejemplo, Luis Ernesto nos dice, Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Sí, correcto, después de Sudáfrica y Namibia. Pero es que sigue siendo igual de desigual con Petro. Es decir, Petro no ha resuelto eso. Ahí es donde le ha faltado a la oposición mostrar que Petro realmente... Ese discurso social, esas reformas sociales no tienen de social nada, ni su discurso social en el fondo no ha resuelto nada. Estamos hablando de las enormes ventajas, por ejemplo, que le entrega a los prestamistas de deuda pública, etc. Ahí es donde ha fallado la oposición. Y en cuanto a la polarización, mire, la polarización no es un acto voluntario de los hombres. Es que yo en eso sí discrepo de Álvaro, y lo digo con todo el respeto, Álvaro. Pero yo discrepo, usted le echa la culpa a la polarización. La polarización no es un acto voluntario de los hombres, la imponen los hechos. No hay país del mundo, no lo hay, donde en unas elecciones presidenciales, y menos en el mundo contemporáneo, no haya una polarización entre cambio
o continuidad. Eso es lo que pasa. Que se recurra a herramientas inadecuadas, esa es otra discusión. Pero no sigamos hablando de la bobada, de la polarización como el problema principal, cuando la polarización es un hecho inevitable en la política mundial. Ahora nos metimos en este debate por cuenta del mensaje de hace algunos minutos del presidente Petro intentando sugerir que él sería reelegido basado en una encuesta que midió la imagen, no midió la intención de voto, también es cierto, hacia su figura. Señor, pero déjeme agregar otra hipótesis a por qué la oposición, a pesar de lo que yo dije antes de que Petro sigue siendo un gobierno impopular, aun cuando pues tiene mejores números que Duque o en fin, pero sigue siendo un gobierno que solo lo respalda una minoría de la gente. ¿Y por qué no tiene garantizada la elección, o porque estamos discutiendo esto a pocas semanas de la elección? Y aquí pues mis compañeros han dado una serie de hipótesis. Yo le doy una otra, que es porque esa oposición ha escogido malos candidatos. No es porque no haya logrado mover las emociones no sé cómo, no porque no haya logrado demostrar que Petro es mal gobierno, no, es porque ha escogido unos candidatos que para unos sectores de la opinión son inelegibles, como por ejemplo Abelardo de la Espriella. Sí. Hay un sector muy grande de la opinión, como quedó demostrado, bueno, la gran consulta esa se hizo entre otras cosas para salir corriendo de Abelardo, porque para unos sectores de la opinión muy importante, un porcentaje muy importante, ese es un personaje inelegible, como también puede ser para un personaje, para un sector importante de la opinión inelegible un candidato. Claro, bueno, Iván Cepeda, pero es que no estamos hablando de eso, sino de los que le están compitiendo a Iván Cepeda. Como también sería inelegible para un sector importante de la opinión un candidato uribista, como Paloma, que se presenta como la candidata uribista. Es que entonces, mientras la oposición no escoja un candidato elegible para todos, pues claro que hay la posibilidad de que Iván Cepeda gane la elección presidencial. Yo no creo que la va a ganar, pero mientras estén aferrados a candidatos inelegibles, pues realmente el riesgo es probable. Esa es una definición, la de los inelegibles para los dos lados, porque hay muchos que consideran efectivamente a Abelardo inelegible, otros que consideran a Cepeda inelegible, otros que consideran a Quintero inelegible. Pues claro que las elecciones son para esos también, para votar en contra de. 9 de la mañana, 46 minutos. Estás escuchando Blue